por ejemplo, es lo último que ha estado saliendo, lo último que se ha estado hablando, ¿ya? Y esto tiene que ver mucho porque justamente cuando habían estas cosas de acá, ¿cómo sería el Balizán, la Carrera y el Instituto Noguchi? ¿Cómo se denominarían? ¿Dónde está el nombre por acá? Manicomios. ¿Son realmente manicomios? ¿Los tres? Sí. Claro. ¿Cómo están los pacientes en el Balizán? ¿Van al Balizán? ¿Agarran esa sede o no? ¿Cómo están los pacientes? ¿Cómo están? ¿Están libres? ¿Cómo están? Aislados, ¿no? ¿Cómo están en el arco? Encerrados. ¿Cómo están en el Noguchi? También en cuartos, con rejas. ¿Sí? Ese es el básico sistema manicomial. Que eso hace ya más de 30, 40 años ha sido desterrado en Europa. Pero acá todavía lo mantenemos. El loco tiene que estar guardado, tiene que estar encerrado. Hace 30, 40 años nació estas reformas. Y a partir de eso nació pues justamente una serie de políticas que fueron la base de la atención comunitaria. Se vio de que la mejor forma de tratar este tipo de problemas es en su comunidad, no en un centro psiquiátrico. ¿Ya? Y después salió la Declaración de Caracas, que habla sobre los derechos humanos y que pues es todo un hito para lo que es esta reforma. Manuel Desviat, él es el que prácticamente hizo en este libro de acá, habló del clima social no manicomial, la legitimación administrativa que significa de dar leyes, presupuestos y técnicos capacitados y experiencias innovadoras. Cuando nosotros con el instituto comenzamos a salir a las regiones, nuestro objetivo era ¿qué cosa? Enseñarles a los médicos generales a tratar también depresiones, ansiedades, psicosis. ¿Por qué? No es clásico, ¿no? Cuando uno va o están de médicos generales, se capacitan ¿en qué? En RBC, RCP, traumatología, ginecología, no son ginecólogos, pero van a los congresos, están ahí. Todos. Pero ninguno va de repente a algo de salud mental. ¿No? Entonces todo eso también tiene un porqué. Entonces todo tiene que ver justamente con este aspecto, y nosotros cuando íbamos a Purímac trabajábamos con los médicos generales para que aprendan a prescribir antidepresivos, porque el curso de psiquiatría que hacen de alumno pues le queda insuficiente, ¿no? ¿Qué cosa se da? ¿Qué pensaría yo dar en una depresión? ¿Quién me dice? ¿Qué psicofármaco? Sertralina. Otro. Escitalopram. Otro. Fluoxetina. Otro. Pero a sabiendas de que va a demorar en actuar. Claro. No. Ajá. No importa. Escitalopram, fluoxetina, sertralina, amitriptilina. Pero la benzodiazepina es un antidepresivo. Así es. También. Ajá, muy bien. Por el CIS hay básicamente fluoxetina y sertralina. Eso lo tienen. Pero el citalopram pues no, porque eso sí es muy caro. Pero hay algunos hospitales que sí lo tienen, y que generalmente son los hospitales psiquiátricos que tienen. De aquí van a venir dos preguntas. Cuando se habla sobre la reforma de salud mental, hay 4 conceptos que toma en cuenta cuando se habla de salud mental comunitaria. Lo que es zonificación, o sea, dar un territorio específico
continuidad de cuidados, un eje asistencial que desplaza del hospital a lo extrahospitalario, o sea, no ir al hospital psiquiátrico, al contrario, es al revés. Y la integración desde la atención primaria a la atención más especializada. Ya les expliqué lo que es atención primaria. Por eso es de que, en base a esto, Hosman creó estos 3 desplazamientos, que debe de ser así: del paciente a la comunidad, del hospital a los centros en la comunidad, del psiquiatra profesional al equipo. Ya les estoy diciendo, no es pregunta de examen. Estos 4 conceptos con estos 3 desplazamientos de acá. ¿Ya? Es muy importante porque nosotros, del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y de Yonoguchi, que está cerca a Cayetano, prácticamente no es adecuado, porque los médicos de allá todo lo derivan a Noguchi, porque estamos cerca, pues. Y cuando viene alguien con intento suicida, ¿qué pone de diagnóstico? ¿Gesto suicida? No. ¿Qué ponen en emergencia de diagnóstico? No. Intoxicación por órganos fosforados. Así es. O por carbamatos. ¿Ponen algo más? No ponen nada más. Y eso es un intento suicida. Y detrás de un intento suicida, ¿qué cosa hay? Depresión. Una depresión. Muy probablemente. ¿Pero el médico lo considera? Nada, ni por acá. Entonces hay un subregistro. Todo eso va en contra de estos aspectos, y cuando existen pues justamente estos hospitales psiquiátricos, digamos, un poco como que aumenta más el estigma. No, ándate allá a Noguchi, están los mejores especialistas, los mejores del Perú, tienes que irte para allá. Ándate a Padizán, que ahí hacen mejores de esto, te dan la medicina. Ándate a la carrera, que ahí están los especialistas, que por ahí. Y cuando muy bien, Cayetano Heredia tiene un departamento con 11 psiquiatras. Loaiza también tiene su departamento con psiquiatras. Y entonces ellos también muy bien pueden manejarlo. Pero el sistema manicomial centralista no deja que justamente vaya. Esta reforma fue en contra de todo esto. Trataba de cambiar esta situación para que justamente no se siga aumentando este tipo de aspectos. Fíjense de que en el año 90 el Banco Mundial y la OMS estimó que habían 416 millones de personas con depresión y ansiedad. Para el 2013, 615 millones. Y en los últimos estudios ya están considerando que hay más de 750 millones de personas con este tipo de problemas. O sea, no es una cosa de juego, chicos. Es totalmente frecuente. ¿Un paciente con tuberculosis tiene porcentaje de deprimirse? Claro. De diabetes, cáncer, VIH, todo va a tener. ¿Y la depresión qué ocasiona en una enfermedad crónica? Inmunodepresión. Hay un deterioro de la inmunidad y se empeora la enfermedad. ¿Y por qué no hacen entonces interconsultas? No hacen. Porque tenemos nuestro enfoque básicamente en el síntoma. No vemos más allá. El urólogo encargado de ver puros penes nomás. Ginecólogo, mejor no lo digo. ¿No? Entonces, pero estas cosas suceden en todos, ¿ah? Cruza todo, cruza todo. Ahora, este es solamente lo que es depresión, ansiedad. Miren un suicidio. ¿Ya? Es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. Causa mortalidad mayor
a todas aquellas causadas entre las guerras y los homicidios. En promedio, más de 800,000 personas se suicidan cada año y hay una muerte cada 40 segundos. Muerte por suicidio. Así es, así es. Y el 75% de estas personas, generalmente estos suicidios suceden en países de ingresos bajos y medianos. ¿Qué utilizan? Generalmente plaguicidas, ahorcamiento o armas. ¿A quién yo tengo más miedo? ¿A un suicida varón o a un suicida mujer? ¿Quién dijo varón? Por acá. No dice nadie. ¿Quién dijo varón? ¿Por qué varón? ¿Por qué crees? Yo no dije. ¿Por qué varón? O mujer, de repente puede ser. Yo sé que ella tiene también. A ver. ¿Y a por qué muy desinhibido? Escuchó mal. Dice ella porque es muy desinhibido. Ella no dijo eso. ¿Qué dijo? Me parece que es porque el hombre llega a consumar el hecho, en cambio la mujer como que se queda intensa la vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Como dijo ella, porque el hombre más decidido. ¿Por qué el hombre es más decidido que la mujer? O sea, eres machista, ¿no? ¿Por qué? Creo que sí, el hombre, a diferencia de la mujer, es que se lleva por la impulsividad. Entonces, esto hace de que consume leche. O sea, si llega y en mayor porcentaje se da con ahorcamientos. ¿La mujer? La mujer es menos frecuente, pero solo se basa el mayor porcentaje en intentos, más no consume. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque es menos impulsiva. Es menos impulsiva, ¿ya? Está diciendo una diferencia, ¿sí o no? Está muy bien. ¿Por qué dices? Es buen punto. ¿Tú qué dices? Bueno, yo digo que usualmente el varón suele recurrir a métodos más letales, ¿no? Armas, o como dijo mi compañera también, ahorcamiento. ¿Por qué? ¿Y la mujer por qué no? Supuestamente, tiene que ver también lo que dice mi compañero, que el factor cultural, social, supuestamente el varón suele ser más impulsivo, y también tiene que ver con que creo podría ser también que o sea, como dice también mi compañero, las mujeres tienen, digamos, por la misma sociedad machista, no son juzgadas inadecuadamente cuando recurren a un profesional de salud. O sea, es más fácil que acuda para recibir atención en salud mental. Ya. En cambio, el varón tiene el estigma de que te ven mal si es que recurres por un problema, o sea, lo ven como algo que te quita masculinidad. Claro. Es lo clásico, ¿no? Los hombres que ya tienen ya 45 o 50 años, ¿a dónde tienen que ir? Ah, el proctólogo. Maleado, proctólogo, dice. Al urólogo. ¿No? ¿Y los hombres van? También por Así es. Así es. Al hombre no le gusta pues el tacto rectal, el terne. ¿No? Ese es por todos los hechos. Ahora, hay una diferencia entre el cerebro de la mujer y del hombre también. ¿No? Hay diferencias biológicas. ¿Ya? Nosotros somos más prehistóricos. Las mujeres son más inteligentes, más intuitivas. Ellas intuyen mucho más. Cuando ellas dicen, este desgraciado me está sacando la vuelta, ya fuimos. Ya.
¿no? A la mujer le gusta que la enamoren con cosas bonitas, rositas, cosas que la halaguen, que le suban, pues, ¿no? Esa cosita que las hacen que se sientan mejor y vayan pensando en su príncipe azul. ¿El hombre qué quiere? ¿Qué quiere el hombre? ¿Ah? Comida. Buena. El hombre sí, pues, el hombre a veces ya de frente quiere el sexo. ¿Ya? Esa es la diferencia. Uno le dice, ¿qué es eso? Dice. La mujer le dice, ándate a comprar 1 kilo de arroz. Ya yo voy a comprar 1 kilo de arroz. Deme 1 kilo de arroz, señor. ¿De qué tipo? No sé, cualquiera es arroz, dice. Ya lo trae. Y uno llega y le dice, ¿está kilo de arroz? Préstalo, yo no te he dicho. ¿Pero por qué si es arroz? La mujer especifica que, porque acá está 10 céntimos menos, acá está más o no. Por eso que hay hombres cuando van a hacer shopping no les gusta salir, ¿no? Con las mujeres, porque la mujer va de tienda, es bien específica, ¿no? Está bien atenta a las cosas, a los precios, a los detalles. Los hombres vamos directamente a punto y lo cogemos. Si a mí se me entra la idea de matarme, busco inmediatamente pues también algo que no voy a fallar. Y para eso, a veces por eso hay profesiones de riesgo. ¿Cuáles serían? Claro, el que portan un policía, pucha, que con ideas suicidas, la canción. Peligroso. Un alcohólico, también igual. O alcohólica, también igual. Entonces, no es que solamente los problemas de salud mental tienen que ver con las personas, no. ¿Ya? Y conducta suicida, ¿cuántos tipos de conducta suicida hay? Así es, ¿no? Hay el gesto que llama, mira, me estoy matando. Esto no vas a hacer nada. Pero está llamando la atención. O llegan, son las que llegan a las emergencias, ¿no? Desmayadas o desmayados, y uno le ve y no, pues, sus funciones vitales están estables. No hay nada. Y nosotros los médicos, ¿qué cosa hacemos para saber si estamos o no bien? Somos unos ratones nosotros los médicos. ¿Ah? Placa. Acá al esternón. Y vuelve. Para ver si hay problema de conciencia. No, te lo va a sacar la mano. El más mañoso le peñisca el pezón. Que ya no se hace eso, pero antes sí se hacía. O lo otro es lo que él dice así, vuelve. O si no, más fácil, le levantas la mano, tan echado, ¿no? Le levantas la mano y se lo sueltas. Hacia su cara. Y no le va a caer a la cara, se va a desviar. Porque no va a querer que le caiga un cachetadón. Entonces son cosas que te van a indicar que no, esto es gesto. Ideación, el que está pensando. Debo matarme, ya no debo vivir, ¿para qué estar así? Y ustedes tienen que identificarlo si es con plan o sin plan. Eso es lo que tienen que identificar, porque con plan es más grave, ¿ya? Y el intento es lo más frecuente, los que ya lo hicieron, lo tomaron. Y el consumado, el que murió, ¿ya? Nunca se vayan a olvidar de eso, porque eso ustedes lo van a tener en las emergencias, por favor. Y pónganlo ya cuando sean residentes de cualquier otro tipo de especialidad. De igual manera, ¿no? El Banco Mundial con la OMS ha dicho que solamente las entidades o los países gastan 3% de su presupuesto en salud mental. O sea, nada. Más hacen para el binomio madre-niño, por ejemplo, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Y siempre critico eso. ¿De qué me vale insistir en la lactancia cuando tengo una madre violentada, cuando tengo una madre deprimida, que le está dando de lactar llorando, o frustrada, o violentada? De nada vale. Eso no es una lactancia materna adecuada. El vínculo se está alterando ahí. Y entonces no se toma en cuenta esto, y el presupuesto es justamente algo que no lo consideran. Ahora,
Miren, fíjense, ¿no? Este estudio que hizo Cohon, casi un 80% de personas que tienen problemas de alcohol no reciben tratamiento. Esa es la brecha de tratamiento. O sea que están ganando ahí. Pueden ser congresistas, pueden ser alcaldes, pueden ser estudiantes de medicina, etc. Y ahí están. Miren, ¿no? Un 80% que no recibe tratamiento y ahí están. De igual manera en lo que es en los diferentes problemas, casi en toditos se pasa el 50%. De 2, 1 recibe atención. Y esto, uno de los aspectos, no es solamente porque no hay especialistas, sino que también no se identifica específicamente al problema de salud mental. Invertir $1, solamente $1, equivale a $4 en aspectos de depresión y ansiedad que puede ayudar a mejorar con solamente $1. Pero esto la gente, a pesar que sabe que está escrito, no lo considera de importancia y por lo tanto finalmente pues esto queda solamente en papel. Ahora, recién con este estudio de Goldberg y Hasley, lo que es salud mental en la comunidad, él sí demostró que la morbilidad de los trastornos mentales en relación a la asistencia, encontró que había un 33% de trastornos mentales en la comunidad, 23% consultan en la atención primaria, 17% diagnosticados y tratados en la atención primaria, solamente el 2.5% por el especialista y el 0.06% están hospitalizados. Solamente ese porcentaje. Con esto pues todo el mundo recién alzaron las orejas y comenzaron ya a pensar mucho más a irse hacia la comunidad y ya no a estar pensando solamente en entidades psiquiátricas. Por eso ahí la OMS sacó una serie de libros, una serie de titulares. Salud. ¿Qué significa salud? Ustedes ya lo deben de saber ya. Estado de perfecto, completo de bienestar físico, mental y social, y no solo ausencia de enfermedad. Pero si queremos especificarnos un poquito más, ya, cuando ya hablamos ya de salud mental, es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, entiendan eso, fíjense, ¿eh? De sus propias capacidades, puede afrontar tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Si esto lo paso en limpio, ¿qué significa? Salud mental es estar bien conmigo mismo y con los demás. Ya, así de simple. Estar bien conmigo mismo y con los demás. De nada me vale decir, no, yo estoy muy bien, pero me paro peleando con todo el mundo. Ese no está bien. De nada vale que decir que yo estoy bien, pero estoy cambiando a cada rato tal vez de enamorada. Por algo lo hacen. De nada vale que dice, no, yo solamente tomo los fines de semana. Y no puedes dejar de tomar un fin de semana. Es el clásico fulbito y después del full vaso. ¿Ya? Entonces, salud mental, entiendan por favor, es mucho más amplio. ¿Y qué cosa es cuando ya hablo ya del trastorno mental? Trastorno mental ya es la nosología, es la enfermedad, ya es el comportamiento con una serie de síntomas que generalmente hay esto, y esto toman en cuenta, chicos, acompaña de malestar, interfiere en la actividad del individuo. Por eso de que siempre digo, dígame un ejemplo de un histriónico. Un ejemplo de un histriónico o histriónica. Una paciente que... Conocida, no, conocida pues. Susy Díaz, muy bien. Susy Díaz es histriónica pues. ¿Por qué es histriónica? Se pinta, no sé, usa minifaldas, llama la atención. Una persona histriónica es aquella que entra a una fiesta y va a jalar miradas de todo el mundo. Así es. Sí, sí. Y le gusta. De eso vive. Estos chicos que salen en estos programas. Sí, pues.
pero viven de eso. ¿Ya? ¿Quién es un ejemplo de un narcisista? Alan García. Alan García. Otro, Donald Trump. Beto Ortiz, Donald Trump, Maradona. Él se cree un dios porque es el único mejor jugador del mundo también. Entonces, esos son narcisos. Ahora, pero mientras eso no le cause problemas dentro de su ámbito, queda como una característica. Entiendan eso, no llega a ser un trastorno. Cuando esto ya afecta su vida, su actividad, o interfieren con su vida familiar, personal, académica, entonces recién pasa a ser un trastorno. Antes, por favor, no lo tilden, no etiqueten. En psiquiatría lamentablemente etiquetamos mucho. No es así. Todos podemos tener rasgos histriónicos, hasta psicopáticos. ¿Cuál es la diferencia entre psicopático y o psicópata y un paciente que tiene psicosis? Entre psicosis y psicópata. ¿Ya? ¿Y el psicótico? Claro. Ajá. El psicótico está fuera, no está en este mundo. El psicópata, sí, al contrario, Ante un delito, calcula. el psicótico podría, o sea, iría a un hospital psiquiátrico, no iría a la cárcel, porque, o sea, ya estaría leve de poder decir que no tiene conciencia del acto. En cambio el psicópata sí tiene conciencia del acto. Así es. Él va a la cárcel. Por eso que tú habrás visto en forense, allá lo que ibas, que hay muchos se hacen los locos, porque les conviene, porque es inimputable. Legalmente. Así es, entonces es todo un reto para el psiquiatra y el psicólogo identificar que este pata no se está haciendo. Y es frecuente. Habrás encontrado pacientes que han sido, acusados de violación. ¿Y había alguno que ha dicho que sí, yo lo he violado? ¿O todos negaban? Ajá. Claro. Igualito, este chico que quemó a esta chica, ¿se arrepiente, sí o no? Sí, pues, pero se arrepiente. No, de verdad, pues está arrepentido, pero lo hizo. Claro. Así es, impulsividad. Una característica del border. El border es inestable, pero cuando no le causa problemas, puede seguir ahí tranquilo. ¿Ya? Que es raro, el border es más frecuente en mujeres. En hombres no es tan frecuente, pero sí los hay. Entonces, con este preámbulo, ¿ya? ¿Qué cosa es el modelo comunitario? Salud mental, igualdad, derechos, no solo es de locos, discriminación, vergüenza, sanidad pública, etcétera. Podemos hacer todas las manifestaciones. No contra la violencia, no más abusos, no más respeto a la mujer, etcétera, todo lo que quieran. Pero mucho tiene que ver con esto. ¿Ya? Estigma. Y eso es lo que yo les quería decir hace un rato. No existe otra especialidad más que la psiquiatría en la cual hay un estigma a todo nivel, desde el propio personal de salud. Cuando yo fui al hospital y era el primer psiquiatra que llegaba a ese hospital en provincia, a mí me dieron el último consultorio del fondo. Y los trabajadores, cuando querían entrar a hacerse consultar, primero miraban si no hay nadie que le esté mirando, ya se metían. Era vergüenza. Porque que si se enteraban que entraba y les miraba, ¿qué le iban a decir la gente? ¿Estás loco? ¿Estás loca? Hospitalicé a mis pacientes. No tenían nada que ver con esquizofrenia, pero decían así, no, esos son sus loquitos del doctor. Y no tienen nada de locura, no eran. ¿No? Entonces,
hay un gran trabajo para aquí, para trabajar de esto. Por eso es que las personas, y encima de esto, desconocimiento. Cuando ocurre un problema que hay, lo primero que van al neurólogo, al cardiólogo, ¿no? A otras especialidades, y lo peor es esto, es lo que a veces me indigna a mí, que el mismo cardiólogo, el neurólogo se da cuenta que esto es algo emocional, pero no, hay que descartarte todito, ¿no? Tu holter, tu test de esfuerzo, pucha, le saca de todo. Y después, como está con dolores de cabeza, ¿sabes qué? No tiene nada en el corazón, de repente en la cabeza, ándate al neurólogo. Se va al neurólogo. El neurólogo también, como muy buen neurólogo, TAC, RMN, no le hace un electroencefalograma, todo normal, no. Al final le dice, ya sabes que mira, no hay nada, creo que tienes que irte al psiquiatra. ¿Y para qué le dicen eso? Lo peor que le puede decir a una persona. Es lo peor que le puede decir a una persona. Ir a un psiquiatra. En cambio, si fueran a otro tipo de especialista, sacan pecho. Eso es el estigma. Entonces ustedes traten de cambiar eso, chicos. No con el afán de que sean psiquiatras, sino de que cuando sean ustedes especialistas, de igual manera también expliquen a sus pacientes de por qué la importancia de desestimar esto. Y la salud mental comunitaria justamente tiende a esto, pues, ¿no? Porque seguir teniendo los hospitales o los centros manicomiales hacen que el estigma siga aumentando y todo el mundo quiera llevarlos allá a este tipo de nosocomios cuando muy bien se puede atender en su comunidad. Pregunta de examen: ¿cuáles son los criterios para el desarrollo de un modelo comunitario? Una red, una atención integral, se toma en cuenta los determinantes sociales, necesidades básicas, continuidad de cuidados, desarrollo de agrupaciones familiares y armar una red comunitaria. Cuando hablo de determinantes, significa de que no solamente es la enfermedad, la esquizofrenia, por ejemplo. Detrás de eso está el determinante de la familia, que es una familia disfuncional. Segundo, que vive en un barrio que son todos delincuentes, otro determinante. Tercero, que en ese barrio, en esa comunidad, no hay una iglesia, no hay una comunidad, no hay nada. Entonces, todos esos son factores negativos que nosotros tenemos que considerarlo como determinantes sociales. Atención integral, porque no solamente es ver la parte de lo que es la esquizofrenia, digamos, sino ir más allá. Me da mucha risa porque yo también soy terapeuta de familia y cuando yo traigo a las familias y vienen a la consulta, vienen todos en mancha, en grupo, se sientan. Bien, buenas tardes, soy el doctor tal. ¿Y ustedes por qué están acá? No, estamos por él. ¿Ah, sí? ¿Y usted? No, sí, por él estamos. Ya. Y entonces ustedes, ¿qué significa eso? No, pues es que él es el que está mal, no sé para qué nos llamó acá, no sabemos nada. No, ese es el estigma. Piensan que él es el enfermo y ellos son los sanos. Y en la terapia se les reestructura eso, porque no es así. Y al final yo me quedo más con ellos que con el paciente. Al final el paciente yo no lo veo, yo lo trabajo más con ellos, que son entre comillas los sanos. Entonces, eso es la integralidad, pero esto todo tiene que ir dentro de una red. Si estamos buscando ir a la comunidad, entonces entrar y articularse con los centros, con las postas de salud, con los hospitales. Este modelo, según esta fuente de acá, ¿no? Es una alternativa que cambia este modelo médico tradicional. Eso es lo que se quiere finalmente, ¿ya? Entonces, hay una serie de postulados y una serie de características que toma en cuenta la salud mental comunitaria. Yo diría que aquí el más importante es este de acá, que se centra en las actividades preventivas más que en la atención. La idea es prevenir. ¿De qué te vale ya cuando ya está diagnosticado? La idea es buscar antes. ¿Saben ustedes cuántos embarazos no deseados hay? El porcentaje. ¿Y cómo reacciona una mujer cuando sale embarazada y no lo planificó?
y después tiene que llevarlo al embarazo, y cómo lo lleva a los 9 meses ese embarazo. Cómo esas emociones que esta mujer lleva va a afectar a ese bebé más adelante cuando nazca. Hay estudios que demuestran que mujeres con problemas ansiosos depresivos durante el embarazo terminan en cesárea. ¿Ya? Entonces, de ahí pues todo este aspecto que tiene que ver con el apego, con el vínculo. Por eso es que se busca la prevención, pero en la misma comunidad. Y otro aspecto, ¿no?, que proporciona justamente este aspecto de erradicar lo del asistencialismo con los hospitales mentales. Esto sí, finalmente, como un resumen, ejes orientadores. Que la salud mental comunitaria hace una reorientación de los servicios de salud mental. Va desde el nivel local y hay promoción y prevención de la salud mental. 3 aspectos fundamentales. Pregunta de examen también. ¿Ok? ¿Cómo estamos aquí en el Perú? Miren este caso clínico. ¿Lo puedes ver, por favor? Son las siglas del nombre del paciente. Varón JJ, adolescente de 16 años, escolar de quinto de secundaria, natural de Tumbes, procedente de Caraballo. Su enfermedad se inicia desde casi año y medio con bajo rendimiento escolar, aislamiento, no puede dormir, ya no se asea, se torna desconfiado, suspicaz, intranquilo y aquejan fuertes dolores de cabeza y de pecho con sensación de falta de aire. De padres separados, vive con su madre. Es el segundo de 3 hermanos. Es llevado al centro de salud cercano a su casa y el médico general le indica analgésico. No mejora. Lo refiere al hospital de Coyique a neurología, exámenes negativos. Lo deriva a cardiología, también con exámenes negativos, y le indica analgésicos y ampollas. La madre le complementa con medicina natural con leve mejoría. A las 2 semanas, nuevamente ansioso, nervioso, con la siguiente de tener una enfermedad grave sin solución, presenta crisis de gran preocupación. Es llevado a Solidaridad, nuevamente a neurología, y le indica medicamentos para el estrés. A los 2 días ingirió veneno y fue llevado a Coyique e inicia tratamiento inicialmente médico y psiquiátrico, con regular mejoría. Pero para asegurarse una atención especializada es referido por el internista al Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado, en donde recibió tratamiento con buena respuesta. Le indicaron que acude al Centro de Salud Mental Comunitario Caraballo, pero al contar con la medicación, Al no contar con la medicación, es referido nuevamente al instituto. Miren todos estos aspectos que tienen que haber de nudos críticos que aparecen en este paciente. Número 1, que no reconoce los síntomas. Cuando va a buscar ayuda, no le hacen un adecuado manejo, y cuando va inclusive al segundo nivel, ya no el primer nivel, aquí este era el primer nivel, el segundo nivel, de igual manera no lo manejan adecuadamente. Y después va la clásica a buscar fuera, externamente, a los particulares, ¿no? Y también no lo manejan bien, llega nuevamente al segundo nivel, pero como los médicos de allá también piensan que no todos tienen que tratarse en el NOUCH y no acá, lo envían al Instituto NOUCH. Y ahí le tratan, y de acá pues mejora y se le manda al Centro de Salud Mental de Caraballo, comunitario, pero encima el Centro de Salud Mental comunitario no tiene medicamentos y por lo tanto nuevamente lo reenvía al instituto. Entonces se crea un círculo vicioso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no existiría el instituto? ¿Qué haría? Tendría que empoderarse el hospital de Coyique. No quedaría otra.
¿Pueden creer que existe una política de desaparecer los manicomios? Desaparecer el Arco, desaparecer Palizán, desaparecer el Noguchi. ¿Por qué? ¿Ah? Porque se ha centralizado Por todo esto. Porque se centraliza todo. por una razón, como se dijo, hay psiquiatras y en otros hospitales como lo hay. Pues más que cerrar, lo que deberían hacer es mejorar el sistema de referencia y contrarreferencia, porque definitivamente se necesita un instituto especializado, pero solamente permitir eso cuando el caso amerita llegar al instituto especializado, ¿no? La idea es, como instituto, sí, pero que el instituto se encargue de hacer investigación, de hacer guías, protocolos para la mejora como se hace en otros países, y no estar atendiendo depresiones, ansiedades, que muy bien lo puede atender el primer nivel. Pero como existen, todo el mundo lo manda para allá. Los mismos médicos, no digo que Cayetano Heredia lo envía todito para el Noguchi. Nosotros somos su anexo de Cayetano Heredia. Todo lo envían. Cuando muy bien ellos piensan, y le decimos a los colegas, pero ¿por qué no lo hospitalizan? No, nos dicen que no hay camas. Ese es el pretexto. Y este es un caso que sí es de verdad, es de nosotros. Jorge, ¿lo puedes leer tú? Pásala a ver. Varón GUS de 34 años, soltero, natural y procedente de Huancayo, vive con padres y hermanos de religión israelitas. Trabaja con sus hermanos en negocio de muebles que ellos mismos fabricaban. Tuvo una decepción amorosa a los 19 años que le originó sintomatología depresiva. Luego se tornó frustrado, irritado, más hablador. Muchos proyectos, no dormía, pretendió cobrar irritado las deudas. Los padres, al desconocer esa conducta de su hijo, muy preocupados y con engaños, lo traen a Lima, a una entidad psiquiátrica. En emergencia se agita y es hospitalizado por un mes. Al persistir la agresividad y mala adherencia al tratamiento, recibe 10 TEC y antipsicóticos. ¿Qué es TEC? Terapia electroconvulsiva. Ajá. Luego dado de alta, pero a la semana deja la medicación. Después de 14 años de aparente tranquilidad, ya tenía su propio negocio, era un empresario y fue sujeto de extorsiones de grandes cantidades de dinero. A esto se suma nuevamente otra decepción amorosa. Muy frustrado, se torna irritable, con cólera y sobre todo contra la Iglesia Católica como la gran culpable de los males del mundo. Establece un plan para salir de la extorsión, saca carnet para aportar armas y viaja a Lima. Se hace amigo de los parroquianos de la Catedral de Lima e irrumpe en un matrimonio, haciendo disparos al aire y vociferando un lenguaje místico y coprolánico. Obtiene prensa y la atención nacional se entrega. Se entrega. Es encarcelado en el penal Castro Castro por 9 meses y dado el antecedente lo tildan como el loco de la catedral. Luego, por orden judicial, le indican 5 años en una entidad psiquiátrica, en donde hasta la actualidad recibe tratamiento con muy buena adherencia, pero bajo custodia a las 24 horas. En diciembre del presente año cumple sus 5 años. ¿Quién es este paciente? El loco de la catedral. Ajá. Es Gerson Urrutia. Es un paciente que está en el instituto. ¿Ya? Pero fíjense, ¿ven? Cómo un fiscal o un juez puede dictar una sentencia, entre comillas, para proteger a la comunidad. 5 años. Y díganme ustedes que lo han visto, ¿cómo está el paciente? Es el primer paciente puertas abiertas. Hace deporte, juega en los campeonatos del instituto, se conoce a todos los trabajadores del instituto ya 5 años. ¿Ya? Y voy a escribir su historia porque esta es una historia realmente paradigmática. Acá falta más, todavía más cosas, que ya yo me he enterado porque yo he tenido entrevistas los días martes que me he quedado con él. Me amplía más la historia de lo que han hecho los chicos. ¿Ya? Una persona puede tener un tremendo estrés. Podemos de repente, entre comillas, hacer cosas
pero eso no significa inmediatamente que estoy loco, estoy loca, inmediatamente llevarlo con engaños a una institución. Y cuando me doy cuenta que estoy en una institución con justo razón, me voy a negar, no, yo no quiero, ¿por qué? Y la clásica en emergencia es las personas que se agitan. ¿Y qué hacen? Ampollas. Y él nunca aceptó que estaba enfermo, pues. Y finalmente lo meten adentro, y adentro hasta recibió, como nunca aceptaba, 10 terapias electroconvulsivas. Al mes le dieron de alta porque mejoró. Al día siguiente nomás que regresó a Huancayo, a la semana nomás ya no tomaba las medicinas, porque dice que yo no las necesito, ¿para qué? Y ha pasado 14 años para que después nuevamente pase otro estrés y nuevamente haga esto. Pero él lo hizo, ¿sabe con qué fin? Él lo hizo con el fin de irse a la cárcel, porque él no quería, ni por acá por su cabeza pasó a ir a una entidad psiquiátrica. Pero bastó que la policía, cuando habló con sus familiares, con su mamá, le dijo: señora, ¿su hijo ha estado en algún lugar? Sí, por favor. No, mi hijo, él no puede irse a la cárcel, mi hijo está mal de la cabeza. ¿Por qué? Ha estado en el Noguchi hace 14, 15 años. Ya, ¿para qué dijeron eso? Con eso, de verdad. Bueno, te felicito. Él mismo me lo dijo: doctor, con eso me sentí frustrado, me sentí mal, porque mi idea era meterme a la cárcel para ya no estar pagando las extorsiones que ya me tenían loco, porque en la cárcel ya no voy a poder pagar. Y dije, ya 6, 8 meses, un año, y después ya salgo y sigo yo con mi vida normal. ¿Es lógico o no es lógico? Por ahí, porque estaba desesperado y encima había tenido otra decisión amorosa. Pero el simple hecho del estigma de que haya estado en un hospital psiquiátrico lo tildan inmediatamente de esto. Y si ustedes buscan de verdad en YouTube, el loco de la catedral, le va a salir ahí, y cómo hace los reportajes. Y si lo ven sinceramente, el chico pareciera, inclusive con el grupo que yo les hice hacer la entrevista, al comienzo ellos no pensaban que era el paciente. No pensaban, es que no aparenta, porque él sale cuando quiere, le dice a la enfermera: jefa, voy a ir a hacer mis ejercicios, ya anda, Gerson. Él se va y corre, juega fútbol, participa con los muchachos los días jueves y viernes que hay deporte, o sea, normal. Pero fíjense, ve todo este sistema que lo lleva a este tipo de situación, y donde también el sistema judicial está involucrado. Si a mí, imagínense, me llaman el otro día al Poder Judicial por un problema de un abuso a una chica con retardo mental, con RM, y el juez me dice: doctor, usted puede atestiguar diciéndome de que si esta chica tuvo la intención o no de seducir al señor para que le abuse. ¿Qué les parece esa pregunta? El retrasado parece el juez. Pucha, que yo, ¿qué? ¿Cómo tuvo actitud? ¿Cómo va a hacer esa pregunta, no? Es una paciente con un RM. Yo le dije: doctor, a ver, le voy a hacer una pregunta. Si usted tuviera una hija de 8 años y hay un hombre de 30 años y le abusa, ¿usted qué pensaría? Se quedó pensando: no, pues no, eso sí es un abuso. ¿Y cuál es la diferencia, doctor? Entonces ya el doctor captó como que la idea y dijo: ya, doctor, sí, ya la entendí, doctor, no se preocupe, muchas gracias. Ya no quería ese roche, ¿no? Pero es que justamente, ¿no?, los abusos, las violaciones es más frecuente en estas personas vulnerables, los de retardo mental. Y los que tienen retardo mental tienen una actitud, pues, infantil. Para ellas, agarrarse, de repente acariciarse, es como un niño. Pero un adulto mayor no lo ve así, lo ve como una cosa ya de un adulto, y va y ejecuta la acción. Entonces nunca voy a ponerla yo al mismo nivel que una tipo paciente. Definitivamente ese es un abuso y debieron meterlo a toque hace tiempo a la cárcel a esa persona. Pero los abogados siguen dudando hasta la fecha. ¿Saben cómo es el sistema? Todo eso es parte del estigma. Todo eso entra en el estigma. Desde que dicen, ¿cómo le dicen a los varones que tienen puras hijas mujeres? Chancletero. ¿Qué significa chancleta? ¿Qué es chancleta? Para pisar el suelo, para arrastrar el piso. Con eso comparan a las mujeres. Es un término machista.
Eso se debe desterrar. Al contrario. ¿Por qué? No, al hijo hombre primerito se le da la comida, no es que él es hombrecito, él come más. Y eso pasa en las familias acá, de La Molina, de San Borja, de todo. Entonces, ¿por qué dicen que somos machistas? Pues de ahí nace todo. No se va tomando en cuenta mucho este aspecto de la salud mental, y eso es estigma. Y eso va empeorando todo esto, y por eso se ven casos ya extremos como estos, ¿no? Que tienen que meterlo como si fuese el instituto una cárcel, 5 años, y el paciente está con su custodio, tiene un custodio 12 horas y otro custodio sea un policía, otras 12 horas más. Y digo, pucha, qué facilito ganarse la plata de estos tongos, ¿no? Están sentados ahí con su celular, nuevamente. Oye, jefe, estoy yéndome a jugar. Ya, anda, Gerson, dice. Y chévere, y así están todos estos años. Y ganan su plata tranquilo. Renato Castro de la Mata fue un colega psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental. Para nosotros es el precursor de la salud mental comunitaria, ¿ya? En el Perú. Él hizo sus estudios en Canadá, y no hay otro país como Canadá que el aspecto comunitario lo está bien desarrollado. Y entonces él se trajo esas ideas, y él hablaba mucho de esto, ¿no? Decía, ojalá se tenga en cuenta que la salud mental comunitaria es la forma más directa, más efectiva y más barata de llegar a la población. Y él hablaba del hospital invisible. ¿Qué significa? Que en la misma comunidad exista como una especie de un hospital, no se tenga que ir a un hospital real. Si tenemos todos los dispositivos en la comunidad, no tiene por qué estos pacientes estar yéndose hacia un hospital de diferente nivel. Pero lamentablemente las familias no piensan así, ni las personas ni las autoridades tampoco, pues, ¿no? No pensamos en eso. Entonces, funcionó el sistema, abordan adecuadamente. Está bien que no, ¿no? ¿Qué aspectos comunes hay en los dos casos? Yo pensé que querías exponer. No reconocen los síntomas, estigma, manejo inadecuado, brecha de atención y ausencia y desarticulación de los servicios, que es lo mismo que yo les he estado diciendo. Y eso se ve hasta ahorita. Y el problema también es con los mismos psiquiatras que salen, ¿no? Tratamos de buscar, al menos a los que formamos en el instituto, de que no solamente salgan como psiquiatras, sino también como gestores. Porque de nada vale ir tú a una ciudad y encerrarte en tu consultorio y atender ahí nomás y no hacer gestión. La idea es hacer gestión para cambiar todo este tipo de realidades, ¿no? Acá está el Arco Herrera, mire desde qué año, el Herbalizar también desde qué año. Y el instituto nació primero como un centro de salud mental comunitario, en los 80, y después se convirtió en un instituto. Pero nació con la idea de que era un centro de salud mental comunitario inicialmente, no como instituto. Aquí en el Perú, cuando se hizo este estudio, acá de acuerdo al Ministerio de Salud, juntaron las enfermedades neurológicas y psiquiátricas y se vio que el número de años de vida perdidos por enfermedad supera a todas las otras enfermedades que normalmente conocemos. Si esto lo traslado en plata, pues imagínense, pues. Entonces, ¿qué más datos yo quiero tener para poder intentar invertir en la salud mental? De cada 100 personas, esto de acuerdo por si acaso, ahorita yo les voy a decir, de cada 100 personas, 20 tienen algún trastorno mental, 10 de las mujeres alguna vez unidas son víctimas de violencia física, 20 niños tienen algún problema de salud mental y 1 de cada 10 personas con trastorno mental recibía algún tipo de atención, solamente 1 nada más. Y estos son estudios que hizo el instituto ya desde hace más o menos 10 a 11 años atrás, ¿eh? Este año ya se está actualizando y se está haciendo nuevamente el otro estudio, nuevamente en todas las ciudades. La depresión, ni qué decirlo, es tan frecuente y estoy seguro que Dios no quiera alguno de ustedes lo vaya a tener alguna vez en su vida. Definitivamente más frecuente en las mujeres, hay también en los niños, en los adolescentes, en los adultos, o sea, no tiene distinción realmente.
Hay más o menos 1.700.000 personas con este trastorno. Fíjense cómo es la brecha de atención. ¿Ve? Vimos la brecha de atención en general en América Latina, pero cómo es aquí a nivel del Perú. Fíjense, en Lima Rural, en Ayacucho, Bagua, Cajamarca, Puerto Maldonado, Pucallpa, prácticamente llega al 90% de brecha, o sea que no hay atención de salud mental en estos años. Ahora ya ha mejorado un poco más, pero fíjense cómo era el caos en ese tiempo. Entonces, ¿hay justificación? Por supuesto, pues, ¿no? La brecha, la carga, el modelo central en un hospital psiquiátrico que no representa una respuesta, más bien al contrario esto, alarga el estigma y el aislamiento, porque se piensa que ese es solamente el único lugar para que estos pacientes puedan sanarse. Y no es realmente así. Entonces, desde ahí ya el MIN se hizo una serie de planes. Hay 3 guías, fíjense, solamente 3 guías ya de consumo de sustancias, de depresión y de psicosis. Ya entra el CIS, ya hay una codificación también de cada uno de ellos. Eso se tiene ya. Estos son los estudios que ustedes lo pueden bajar en esta página del instituto por si acaso. Todos los estudios epidemiológicos que se ha hecho en la costa, sierra y selva, que ha hecho el Instituto Nacional de Salud Mental. Les va a ayudar bastante para tener alguna idea, o si quieren hacer algún tipo de estudio también. Al final, ¿cómo empezamos? Acá en el Perú, la reforma de salud mental. Primero los lineamientos, se establece la estrategia, se crea la Dirección de Salud Mental, hay un plan de salud mental en el 2006, en el 2011 ya se incluye dentro del presupuesto por resultados para lo que es salud mental. En el 2012 se promulga esta ley, no vaya a ser pregunta de examen, ¿eh? La ley de salud mental es la 29889, ¿ya? La ley de salud mental es la ley 29889, y en base a esta ley se hizo nosotros el programa 0131 de control y prevención de salud mental, o sea, plata, que el MEF finalmente aceptó, y yo fui uno de los que estuvimos presentes para armar este programa, porque el MEF, para que te apruebe un presupuesto específico para un programa, no es así nomás de fácil, ¿eh? Es todo un rollo. Y se comienzan a implementar los primeros centros de salud mental comunitario. En base a esta ley, después de 5 años, Humana firma el reglamento, creo que es lo único bueno que hizo, el reglamento de la ley de salud mental, ¿no? Y lo lanza en el primer centro de salud mental comunitario, que fue el Centro de Salud Mental de Caraballo, que es, como decía, nuestro hijo de nosotros del Instituto Noguchi. Finalmente, ¿qué dice esta ley? La atención de la salud mental se realiza con un abordaje comunitario. La atención de salud mental debe ser idóneamente de manera ambulatoria. ¿Qué se busca? Reestructurar los hospitales generales, justamente para lo que decía, que se disponga de camas para la hospitalización, que se arme redes, que se haga unas infraestructuras intermedias, ya les voy a explicar cuáles, y que se incorpore el componente de salud mental dentro de todo lo que es la formación de los profesionales. Y finalmente, este es el modelo y esto de acá. A, B, C, D, E, F. Cuando hablamos de un modelo de salud mental comunitaria, significa no solamente centro de salud mental comunitario, las unidades de hospitalización de salud mental y adicciones, que es en los hospitales, los centros de rehabilitación psicosocial, los centros de rehabilitación laboral, la unidad de hospitalización de día y los hogares y residencias protegidas en la comunidad. ¿Qué es un hospital de día? Significa que yo soy esquizofrénico y yo voy y estoy 12 horas haciendo diferentes actividades laborales o psicosociales y regreso después a mi casa. No es que me quede hospitalizado. Pues tengo un problema de personalidad, voy al hospital de día, estoy todo el día haciendo una serie de talleres y actividades psicológicas y regreso después a mi casa, que es lo que tiene el Rebagliati, por ejemplo, ¿ya? Y esto es finalmente lo que en promedio se quiere tener. Miren todo el equipo que tiene que estar conformado en un centro de salud mental comunitario: psiquiatras, psicólogos, enfermeras, asistentes de terapeutas ocupacionales, técnicos, personal administrativo. Esta es toda la cartera de servicios que deberían de
tener y que se supone que tienen hasta ahorita los centros de salud mental comunitario. Al final, en los centros de salud mental comunitario habrían 3 psiquiatras en cada centro. Un psiquiatra que vería niños, otro psiquiatra de adultos y adultos mayores y otro psiquiatra de adicciones, independiente de lo que se ve la parte comunitaria con el servicio social. Finalmente, así sería lo que quedaría. Este sería la red de lo que yo les decía. ¿Qué nivel es este? Primario. Primario. ¿Este de acá? Segundo nivel. Secundario. Así es, muy bien. ¿No? En este nivel primario tenemos las postas de salud, los centros de salud, y aquí estaría el centro de salud mental comunitario como parte de toda la microred. Pero que no se quede solamente en esa microred, sino también estén en los hogares. ¿Qué es un hogar protegido? Un hogar protegido significa hogares en donde están pacientes con un trastorno mental grave, como una esquizofrenia, pero que están estables y ya no necesitan estar en un hospital psiquiátrico, y ya necesitan estar en una casa, en un hogar donde él les cuide. Entonces, cuando es un hogar protegido, significa de que el paciente puede estar por sí solo, puede lavar su ropa, puede cocinar, pero con una asistencia de una persona de la comunidad. Una residencia es muy parecido, pero aquí ya sí hay algunos técnicos que le ayudan a hacer su rehabilitación. O sea, ya no están tan independientes. Esa sería la diferencia entre una residencia protegida de un hogar protegido. Pero todo finalmente debe estar articulado dentro de lo que es una red. Recién cuando se arme así esta red, estaríamos diciendo que pucha, ya tenemos una red de servicios de salud mental. Un gran sueño que se piensa llegar y que ya se inició aquí en el Perú. Ya, de todas maneras ya se inició. Por lo menos ya estamos avanzando. Estos son los primeros centros de salud mental comunitario. Este es el de Caraballo, es el que le digo que es nuestro hijo, porque fuimos nosotros los que estuvimos atrás. Este es el de Pueblo Libre, Chorrillos, Villa María del Triunfo. Este es el de Huamanga, en Ayacucho. ¿Ya? Actualmente, para este año, para el 2016, habían estos centros de salud, 22. A mayo de este año ya tenemos 31 centros de salud mental comunitario. 10 en Lima, 6 en Arequipa, 5 en La Libertad, 2 en Moquegua, 3 en Piura, 2 en Ayacucho, 1 en Callao, 1 en Lambayeque y 1 en Huancavelica. ¿Es o no es un gran avance, chicos? Cada psiquiatra ahí gana 8 lucas, ¿no? Por si acaso. Ese es el sueldo. Y este es el último documento que salió ya aprobando el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitarios hasta el 2021, que finalmente lo que busca es esto. Y miren, esto es plata. Al 2021 deberíamos de tener 118 hogares protegidos, 1.498 establecimientos con personal capacitado, 37 hospitales con servicios de salud mental y 180 centros de salud mental comunitaria. Y este es más o menos el presupuesto que se está destinando de acuerdo a este plan. ¿Ven? Es más o menos el mismo proceso que hace 40, 50 años iniciaron en otros países. Acá ya nosotros recién lo estamos iniciando, pero ya pues se inició. Y yo creo que eso es de todas maneras algo muy importante. Bien, para acabar, ideas principales, La reforma de salud mental ya se inició, se cuenta con ley, reglamentación y normas técnicas. Su objetivo fundamental es disminuir la brecha de atención. Está demostrada que la atención con el modelo comunitario tiene evidencias efectivas de salud mental. Se cuenta con un plan y presupuesto. Quedaría pendiente esto: el empoderamiento del personal especializado en salud mental, actualización de las guías y protocolos, habilitación de camas de internamiento en hospitales y mayor sensibilización y priorización y apoyo de los gobiernos locales. ¿Qué significa? Que si Dios quiere, cuando ustedes ya hagan su internado, van a tener que rotar también por psiquiatría,
obligado, pero en un hospital al cual vayan ustedes, que sería lo idóneo, porque pacientes psiquiátricos también lo van a tener en sus serums. Esta es la fuente, chicos, acá están las dos lecturas. Por favor, dense un tiempo, quiero que vean esta película. Si Buffaré. Es una película italiana, muy bonita, bien linda. ¿Qué? Sí. ¿De verdad? El examen es el miércoles. Sí, pero son lecturas cortas. La película. ¿También? ¿Es verdad o no? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Cuánto dura? Doctor, dígale la verdad. La película dura 1 hora 40. ¿Está subtitulada? Sí, ¿O doblada? subtitulada, porque está en italiano. Pero mírenla en mancha, les va a gustar, eso es lo que les digo. De verdad, por su canchita. ¿Ya mandó las preguntas ya? Sí, ya mandé. Ya estaba diciendo ya de cuáles van a venir las preguntas fijas, ¿ha dicho? Y de mí son, no todas las preguntas van a venir. ¿Cómo? De las 3, 4, no creo que sea todo. ¿De cosa? ¿De qué? Sí viene. No, ¿De qué cosa, doctor? de mi tema del día de hoy. ¿De la lectura se refiere? Entre De la todos, lectura viene todo. escogerán uno, pues, dos escogerán, ¿no? De ahí está ahí. De la película es facilito, no se preocupen. No se preocupen, chicos. No. De la lectura, uno, ¿qué cosa es acá? Es la propuesta que hace de reforma el colegio médico. Del primer tema Es una hoja y media. del primer ¿Qué parte de la lectura? La parte final. Las conclusiones. Ahí está, ya con eso se lo digo todo. ¿Solo de eso? Sí, de verdad. No les miento. ¿De esto nomás o de las otras? No, de las otras también es la parte final, las consideraciones finales. Solo De las dos es la parte final de las consideraciones finales. son 3 lecturas. Sí. Las 3 Sí. lecturas, las consideraciones finales. Y hay una sinopsis de la película para tener una idea. Más o menos. Obviamente no hay idea. ¿Quién ha visto la película? De verdad, ¿o nadie ha visto? ¿Nadie lo ha visto? Un resumen. Es independiente. Cuando vean la película van a recordar ustedes al Noguchi, al Valdizán y al Alto Herrera. Con eso se lo digo todo. No hemos rotado ninguno. Van a recordar eso. Yo no he rotado ninguno de los 3. ¿No ha rotado ninguno de los tres? No. Y entonces vas a recordarlo ahí con la película. De verdad. Pero la pregunta no es que nada de otro mundo, chicos. Ya acabamos de mirar, a ver. Siempre me gusta ponerles un cuento chino para que ya saben así como dicen ustedes ya. ¿Listo? A ver, léelo. ¿Quién lo lee? A ver tú, muchachón, léelo. ¿Yo? Ya. Antiguo cuento cherokee. Un antiguo indio cherokee dijo a su nieto: hijo mío, dentro de cada uno de nosotros hay una batalla. Hijo mío, dentro de cada uno de nosotros hay una batalla entre dos lobos. Uno es malvado, es la ira, la envidia, el resentimiento, la inferioridad, las mentiras y el ego. El otro es benévolo, es la dicha, la paz, el amor, la esperanza, la humildad, la bondad, la empatía, la verdad. El niño pensó un poco y preguntó: abuelo, ¿qué lobo gana? El anciano respondió: al que alimentas. Ya. Eso significa de que ya ustedes saben, ya me lo entienden ya. Chicos, no se preocupen. Ya. La idea es de que psiquiatría no es lo que pensamos normalmente, esquizofrenia, la clásica locos, eso no se queden con eso, por favor. No, psiquiatría es mucho más amplio. Al menos yo estoy muy orgulloso de ser psiquiatra, porque me ha hecho crecer bastante como persona y siento que ayudo mucho a las personas. Así como un ginecólogo evita una muerte materna, nosotros los psiquiatras evitamos suicidios, que son muertes también, ¿no? Originamos que las personas vivan más felices, más tranquilas, que es algo que a veces que no tiene ningún tipo de aval. Entonces, lo que ustedes hagan en su vida, eso lo van a ver. Y en psiquiatría, en la residencia, también se hace psicoterapia, se hace con los residentes. Uy, ¿usted vieron en el segundo año cuando hacemos psicoterapia? Teníamos que llevar papel higiénico, que era todo moqueada. ¿Ya? Ahí salía todas las cosas que anteriormente uno
no se da cuenta, pero te ayuda a crecer bastante. Entonces, sí, pues somos muy pocos psiquiatras, ¿no? Se necesita en promedio un psiquiatra por cada 1000 habitantes. Esa es la regla. Y somos 32 millones. Ya se me entienden cuántos psiquiatras se necesitan. Pero también las plazas son menos. No hay realmente la idea ahí de que si se quiere desaparecer los institutos grandes, pero no, sino que tienen que hacerse más especializados, sobre todo para lo que es docencia, capacitación. Pero con los centros de salud mental comunitario, ustedes ya se salvaron, los anteriores que vengan, muchos ya van a irse a ella. Ya no va a irse netamente al Noguchi, o al Balizán o al Arco Herrera. Entonces esta reforma tiene que ver mucho con todo, porque el 50% de las patologías vienen a la atención primaria, no van a los hospitales, primero llegan a la atención primaria. Entonces de ahí es la importancia de esto, de la salud mental comunitaria. Y en las preguntas, no se preocupen, les he dicho ya más o menos conforme avanzaba cuáles eran preguntas fijas de examen. A aquellos que han apuntado, repártase por el WhatsApp, todito, o sea, lo dijo esto fijo, de los ejes, eso era fijo, ahí está. Pero eso, pues ustedes saben, la doctora Vargas va a elegir de todo un bagaje que les ha pedido a todo el mundo, no creo que va a venir eso. De repente de mí no viene de las lecturas, de repente la doctora Vargas se le ocurre agarrar la película. Piña, pues si no la ven. Pero la película tiene que ver con esto, tiene que ver mucho con esto. Pero es entretenida, yo les aseguro, se van a vacilar. No es aburrida. Por eso mírenla. Yo sé que no tienen tiempo, que no hay tiempo para acá. Pero tómenlo como un relajo de 1h40 y respiren profundo. Hagan sus ejercicios de respiración. Y eso les va a ayudar. ¿Perdón? De diafragmática, sí, así. Esa es la idea. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Listo. Espero que haya sido de su agrado y que bueno, pues que sigan adelante, chicos, y mucha suerte. Muchas gracias.